Buenos días, mi nombre es Constanza Estefanía Peoraro y en esta oportunidad voy a hablar acerca de la obesidad y la desnutrición desde el punto de vista de la fisiología patológica. Para iniciar, es importante definir que la obesidad y la desnutrición son trastornos del estado nutricional que impactan en el crecimiento, en el desarrollo y en el riesgo de enfermedades crónicas. Por un lado, la obesidad es un exceso de grasa corporal que afecta a la salud con un IMC igual o mayor a 30, y la desnutrición es un déficit de macronutrientes y o micronutrientes donde el paciente presenta un IMC menor a 18,5. Para iniciar hablando de la obesidad, es importante destacar que se trata de una enfermedad multifactorial y multisistémica, donde existe un desbalance energético. Para poder diagnosticarla, tenemos en cuenta la valoración del estado nutricional, que es un conjunto de herramientas que evalúa el grado en que la alimentación cubre las necesidades del organismo. Tenemos métodos antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos que componen el ABCD de la valoración. Por un lado, los métodos antropométricos hacen referencia a tres específicamente, que son los más utilizados, que son el porcentaje de grasa corporal, el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura. El porcentaje de grasa corporal nos permite determinar la obesidad cuando, por ejemplo, en una paciente de sexo femenino, este es igual o mayor al 32%, mientras que en un paciente de sexo masculino es igual o mayor al 25%. El índice de masa corporal, por otro lado, se calcula haciendo el peso en kilogramos sobre la talla en metros al cuadrado. De esta manera, una persona tiene desnutrición si el IMC es menor a 18,5, normopeso si es entre 18,5 y 24,9, sobrepeso si es entre 25 y 29,9 y obesidad si es igual o mayor a 30. Por último, la circunferencia de la cintura valora la grasa visceral y nos permite evaluar el riesgo cardiovascular. Entonces, hablamos de un riesgo incrementado cuando en el caso de una paciente de sexo femenino la circunferencia es igual o mayor a 80 centímetros y en el caso de un hombre es igual o mayor a 94 centímetros. Asimismo, en cuanto a la valoración mediante métodos bioquímicos, clínicos y dietéticos, tenemos que destacar que en el caso de la bioquímica vamos a evaluar el hemograma, el hepatograma, el perfil lipídico, la leucemia, la creatinina, uremia, ionograma, proteinograma. También vamos a usar las vitaminas y los minerales. En cuanto a la clínica, tenemos que tener en cuenta la parte subjetiva, es decir, qué es lo que nos cuenta el paciente, así como la objetiva, que son los datos que podemos corroborar, y también obviamente la evaluación y el plan y tratamiento a seguir. Y en cuanto a la dietética, existen distintos cuestionarios de consumo que permiten adecuar la alimentación, registrar las comidas, valorar la toxicología, etc. En cuanto a la fisiopatología de la obesidad, sabemos que existe un aumento de la masa adipositaria debido a una sobrecarga nutricional crónica. A su vez, existen dos tipos de tejido adiposo: el blanco, que es aquel que se encarga de producir energía, y el pardo, que se ve, por ejemplo, en la zona supraclavicular o paravertebral, que se encarga de preservar la temperatura corporal y, en el caso de los neonatos, también produce calor. En obesidad podemos observar una hiperplasia y o una hipertrofia del tejido adiposo. Si es hiperplasia, estamos haciendo referencia al aumento de la cantidad de adipocitos, mientras que la hipertrofia aumenta el tamaño de los mismos. La hipertrofia es más grave y va a generar graves consecuencias justamente. Aumentan los ácidos grasos libres, aumentan las citoquinas, que son sustancias proinflamatorias, y disminuye la adiponectina, que es antiinflamatoria. Por eso se dice que el paciente obeso es un inflamado crónico, porque están muy aumentadas las sustancias proinflamatorias y disminuidas las antiinflamatorias. Esto va a tener distintos efectos. Por ejemplo, a nivel del músculo disminuye la glucoutilización, en las células beta disminuye la secreción de insulina y se genera una resistencia a la misma. Por eso en el hígado también va a aumentar la producción de glucosa y a nivel vascular disminuye la función endotelial. Va a aumentar la cantidad de factores de coagulación, lo cual favorece la agregación plaquetaria, disminuye el óxido nítrico y eso favorece el desarrollo de la trombosis. A su vez, existen múltiples órganos y sistemas afectados por esta enfermedad. A nivel del aparato cardiovascular, se puede presentar hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. A nivel del aparato respiratorio puede haber disnea, apnea, asma. En cuanto al sistema endocrino, puede haber síndrome metabólico, diabetes tipo 2, dislipidemia. En cuanto a los efectos psicológicos, los pacientes van a sufrir de depresión, estigmatización o dismorfia corporal. A nivel del aparato digestivo puede ser que presenten dispepsia, reflujo gastroesofágico o esteatosis hepática no alcohólica, y a nivel del sistema nervioso pueden presentar apoplejía o demencia en los casos más graves. Por ello es muy importante también recordar cómo se regula el apetito. Existen dos hormonas principales, la leptina y la grelina. La leptina es sintetizada por los adipocitos y es la hormona de la saciedad, pero en obesidad se produce un aumento en la resistencia y por eso es que el paciente no se sacia. Y en cuanto a la grelina, que es la hormona del hambre sintetizada en el estómago y en el intestino delgado, va a estar aumentada en la obesidad.
Por eso, a nivel del tratamiento, tenemos que tener en cuenta la actividad física, los tratamientos nutricionales, los tratamientos farmacológicos y los tratamientos quirúrgicos. Como mencionamos previamente, la obesidad aumenta el riesgo del síndrome metabólico, que es un conjunto de signos y síntomas que aumentan el riesgo de desarrollar diabetes o morir por enfermedades cardiovasculares. Para diagnosticarla tenemos que tener en cuenta 5 criterios. Por un lado, la glucemia basal, cuando ésta es igual o mayor a 100 miligramos por decilitro, la presión arterial, cuando es igual o mayor a 130/85, los triglicéridos cuando es igual o mayor a 150 miligramos por decilitro, el HDL cuando es menos de 40 miligramos por decilitro en mujeres y menos de 50 en los hombres, y la obesidad central cuando es igual o mayor a 102 centímetros en los hombres e igual o mayor a 88 centímetros en las mujeres. Por otro lado, cuando hablamos de desnutrición, mencionamos que hacíamos referencia a una alteración del estado nutricional por un déficit de macronutrientes y o micronutrientes. Por eso podemos hablar de una desnutrición proteico-calórica y una por micronutrientes. Dentro de la proteico-calórica, a su vez, tenemos la kwashiorkor, que se da por deficiencia proteica, y la marasmo, que se da por un déficit calórico global. Y cuando hablamos de la desnutrición por micronutrientes es porque justamente falta hierro, vitamina A, yodo o zinc o cualquier otro micronutriente. Esto tiene graves alteraciones metabólicas que ocasionan consecuencias fisiológicas. Dentro de esas alteraciones metabólicas tenemos la disminución de la síntesis proteica, el catabolismo muscular y las alteraciones en el metabolismo de carbohidratos y lípidos. Y eso va a producir atrofia de ciertos órganos como el hígado, el intestino, también se atrofian los músculos, hay inmunodeficiencia, por lo que la persona es más susceptible a distintas infecciones. Y a su vez, en el caso de los niños, por ejemplo, lo que hace es generar un retraso del crecimiento y el desarrollo. Es por esto que es muy importante diagnosticar y tratar a tiempo la desnutrición, así como también la obesidad por sus graves consecuencias. Muchas gracias por su atención.